para que llegara al capítulo 38 de Job, que ese sí se lo voy a leer. Ya después, si quiere conocer a profundidad la historia de Job, la puede tener como tarea. Resulta que antes de este capítulo, Job ya se estaba quejando delante de Dios porque Job se creía que él era justo. Y Job decía: pero es que yo no merezco esto que estoy viviendo. ¿Quién va a merecer que esas cosas le pasen? Y Job estaba ya molesto. Y en el verso 38 comienza a hablarle Dios a Job. Y comienza Dios a mostrársele a Job realmente quién es él. Y preste atención, que es largo, pero preste mucha atención. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñes como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y dice el verso 4, le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Dice el verso 12: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? Otra versión la tengo aquí. Dice: ¿alguna vez en tu vida le has ordenado al sol para que comience un nuevo día? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se enquita de encima de los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las mañanas, los malvados no soportan su luz, y allí se ha acabado su poder. Y le dice en el verso 16: ¿has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua? ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en verdad lo sabes todo, dime, ¿cuánto mide la tierra? ¿Sabes dónde viven la oscuridad y la luz? ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresarlas a su casa? Claro que no. No has vivido tantos años ni naciste antes que ellas. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero de ahí en adelante, ¿sabe qué hace Dios con Job? Le comienza a revelar quién es él y le comienza a mostrar todo su poder. Le dice: Job, ¿acaso tú no sabes que yo fui el que creé el cielo y la tierra? ¿Acaso tú no sabes que yo soy el que sostiene todo lo que tú no sabes cómo funciona? Y por eso Dios le dijo a Job: tú eres quien le da órdenes al sol para que salga cada día. ¿Alguno aquí lo hace? ¿Quién trabaja aquí en ese ministerio? ¿Quién aquí decide cuándo llueve y cuándo no llueve? ¿Quién aquí le dice al sol: hasta aquí llega usted y aquí comienza la luna? Pero ¿sabe algo? Dios le dijo a Job: yo sí, porque yo fui el que lo creé. ¿Y sabe algo? Cuando usted y yo nos exponemos a la grandeza de nuestro Dios, todas nuestras vendas se caen. Cuando usted y yo nos exponemos a la grandeza de Dios, entonces usted se queda desarmado delante de Él, porque Él lo controla todo. Y entonces, después de que Job le da 3 capítulos completos
de cátedra a Job diciéndole quién era él. Entonces ahí viene el verso que le leí comenzando. Entonces Job dice: yo solo era un ignorante, no sabía quién eras. Y por eso Job lo repite y dice: yo solo sabía lo que me habían comentado de ti. ¿Sabe qué cambió la revelación de Job de Dios? Una experiencia con él. Cuando Job se expuso a la gloria de Dios, entonces esa experiencia cambió por completo la perspectiva de quién era Dios para Job. Ahora yo le pregunto a usted: ¿ha tenido usted una experiencia real de usted decir yo conozco a Dios? ¿Ha tenido usted ese momento especial de decir es que yo un día me fui a orar y ese día Dios se me reveló? O algo más sencillo para que de repente el que está más nuevo no lo sienta tan profundo. ¿Ha sentido usted la dirección de Dios en su vida a la hora de tomar decisiones? ¿O solo decidimos porque sí y ya? ¿Has puesto bajo las manos de Dios el qué hacer el día de mañana sin dejarte llevar solo por tu afán? ¿Sabe algo? En esas pequeñas cosas Dios se nos comienza a revelar. En esas pequeñas cosas, cuando usted le dice: Señor, yo llego hasta aquí. Yo le decía eso a la iglesia el martes en el servicio de oración. Mire, usted y yo tenemos un accionar, pero hay que dejar que Dios haga su parte. La suya y la mía es orar y es creer, pero el hacer le corresponde a Él. Él es quien termina obrando los milagros. Si hiciéramos un servicio de milagros y de sanidad, ¿quién es el que sana? ¿Qué haríamos nosotros? Solo orar y creer. Pero el que termina sanando es Él. Él es el que termina completando la obra. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Exponerse a Él para que Él haga su obra en su vida, para que la obra de Dios se haga en usted. Y ¿sabe algo? Mire, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si usted quiere vivir una vida buena, una vida agradable y una vida perfecta, conozca a Dios para que Dios le muestre cuál es su voluntad. Si usted quiere vivir una vida buena, agradable y perfecta, dedique tiempo en conocer a su Dios. Mire, si dedicáramos el tiempo que muchas veces invertimos en cosas que no son provechosas, si lo invirtiéramos en conocer a nuestro Dios, créame, el pueblo cristiano fuera diferente de lo que es. Si la gente se preocupara menos por estar pendiente de las revelaciones del último tiempo, por las revelaciones de que si esto, y se preocuparan más por conocer a Dios, su vida y la mía fueran diferentes. Hay personas que solo persiguen que si el fin del mundo, que si las señales. Yo le digo a la gente: mire, eso está escrito y va a pasar porque va a pasar. Eso es indetenible. ¿Sabe por qué? Porque lo que está escrito en la palabra va a pasar. Así que mire, hermano, no desgaste su tiempo en eso. Invierta ese tiempo que usted desgasta en conocer a Dios. Invierta ese tiempo en profundizar con Él. ¿Y sabe qué? Se lo voy a decir aunque no es el tema. Hay misterios que no son revelados a los hombres. Así que no se meta en un cuarto del que usted va a salir tocado. Solo preocúpese por conocer a su Dios, que las cosas van a pasar. Las cosas van a pasar. Mire, usted puede orar para que eso se detenga y lo que sea, pero van a pasar porque está escrito. Así que invierta su tiempo mejor. Invierta su tiempo en ver menos videos de esos. Invierta su tiempo más en orar y conocerlo a Él. Invierta su tiempo menos en pasar cadenas a la gente que solo asustan. Inviértalo en darle palabras que inspire para que se acerquen a buscar a Dios. Y créame, mire, si eso pasa, una iglesia con un Dios revelado es una iglesia con poder e indetenible. Una iglesia con un Dios revelado no tiene límites. ¿Sabe por qué?
porque usted va a conocer todo lo que es Dios y todo lo que Dios quiere para su iglesia. Así que procuremos conocer más a Dios. Procuremos dedicar más tiempo para profundizar y dejar que Él comience a hacer su obra en nuestras vidas. Así que haga usted su parte, que Dios va a hacer la de Él. Dios quiere ser hallado. Diga conmigo, Dios quiere ser hallado. Dios no es un Dios oculto. Dios se quiere revelar. Ahora me voy a ir al Nuevo Testamento. Y voy con Jesús. Resulta que ya Jesús tenía cierto tiempo con los discípulos. Y todos los días Jesús hacía milagros y maravillas. Todos los días. Mire que la Biblia dice que si se hubiesen registrado en libros todos los milagros y las cosas que Jesús hizo, dice la Biblia que no alcanzarían los libros para poder escribir todo lo que Jesús hizo. ¿Y quiénes que estaban con Jesús todos los días? Los discípulos. Los discípulos eran como la novia de Jesús, para arriba y para abajo con Jesús. Los discípulos no dejaban a Jesús ningún día, así que los discípulos desayunaban milagros, almorzaban prodigios y cenaban maravillas. ¿Sí o no? Los discípulos con Jesús vieron todos los milagros que podían existir. Vieron todas las cosas sobrenaturales. Pero un día Jesús quiere revelarse a ellos. Porque Jesús se daba cuenta, o se dio cuenta, que aunque los discípulos estaban con Él y veían todo lo que Jesús hacía, los discípulos no le conocían realmente como era. Y se lo voy a demostrar. Dice Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús agarra y le dice: bueno, venga, ¿quién dice la gente que yo soy? Pero yo creo que era más allá. Yo creo que Jesús quería saber era qué pensaban los discípulos, o quién creía a los discípulos que era Él. ¿A usted nunca le ha pasado que alguien venga y le dice: mire, ¿sabe qué? Es que por ahí están diciendo, pero usted sabe que ese por ahí están diciendo es mentira? Es lo que esa persona cree, pero no es capaz de decirle a usted. Eso pasa mucho en la iglesia. Le dicen líder: ¿sabe que por ahí están diciendo que yo no sé qué, yo no sé qué más? Y resulta que nadie lo dijo, es usted el que lo piensa, pero no tiene la valentía de decir: este es mi concepto acerca de eso. Entonces Jesús fue inteligente, y para ponérsela más fácil, le digo a los discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Como para liberarlos, como para liberarlos de la responsabilidad. Entonces dice el verso 14: ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, comenzaron a tirar flechas. No sabían quién era. Y el verso 15: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no, ¿qué? No te lo reveló. ¿Qué dice ahí? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe algo? Hasta ese día eso estaba oculto ante los discípulos. Pero ¿qué hizo Jesús? Proporcionó un momento para que el Padre trajera una revelación a los discípulos y los discípulos conocieran
quién era el Jesús con el que habían caminado muchos meses ya, pero no se les había revelado todavía. Y la revelación tiene algo muy poderoso. Mire primero que la revelación, ¿de quién vino? Del Padre. O sea, la revelación no vino de Pedro. La revelación nunca va a venir de usted. No se crea tan inteligente o tan capaz para creer que usted por sí solo puede tener acceso a las revelaciones de Dios. O que usted por sí solo, por mucho que usted lo que sea, las revelaciones vienen del cielo. Y si no vienen del cielo, no son revelaciones, simplemente son maquinaciones del hombre, porque usted suma, resta, multiplica y divida y saca sus propias conclusiones. Su propia conclusión no es una revelación. Así que usted, iglesia, debe cuidarse de las revelaciones que escucha de la gente allá afuera, porque tal vez no sea una revelación, tal vez sea una suma, resta, multiplicación, y la gente dijo: yo creo que esto es, pero como es un gran profeta, entonces todo el mundo cree. Pero Dios se quiere revelar a todos. Si usted quiere saber si esa revelación es cierta o no, vaya y busque a Dios, que Dios también se lo quiere revelar a usted, porque Dios no es oculto para nadie. Dios no tiene hijos preferidos. Dios se quiere mostrar a todos. Así que no quieran eso, que es que Dios solo me lo reveló a mí. Si no se lo puede revelar a usted, no es de Dios, porque Dios no es oculto para nadie. Diga conmigo: Dios no es oculto para nadie. Créalo, Dios no es oculto para nadie. Voy en el verso 18. Y dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sabe qué hizo esa revelación? Le cambia la vida a Pedro de una vez. La revelación que el Padre trajo sobre Pedro de quién era Jesús cambió la vida de Pedro para siempre. Porque le dijo: antes de esto tú eras Simón, pero en el momento que mi Padre te ha revelado quién yo soy, ahora comienzas a ser una nueva persona. Ahora comienzas a ser alguien nuevo. Y no tiene nada que ver ni siquiera con el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es mucho más, o era mucho antes que eso. Ahora viene un cambio completo que trae la revelación de Jesús en tu vida. Entonces, ¿qué hizo esto? Inmediatamente Jesús le dijo: ahora ya no eres Simón, eres Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta revelación que tú has tenido, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que esa revelación de quién era Jesús estableció el cimiento de la iglesia de este nuevo tiempo, en la que cada creyente debe conocer a quién es el Jesús al que sirve. Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca, o sea, sobre esta experiencia que tú has tenido conmigo de saber quién soy yo, sobre esto quiero que se levante mi iglesia. No una iglesia lejana como era en el Antiguo Testamento, donde solo algunos tenían acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Sobre una revelación de que cualquiera puede acceder a conocer a su Dios, de que cualquiera puede acercarse con confianza y Dios se va a mostrar. Por eso yo creo que ahí comenzó una nueva iglesia. Ahí fue donde comenzó la nueva iglesia. En ese punto se abrió paso a un nuevo pacto.